Muy buenos días, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Ya estamos a nuestro segundo día de esta semana. Eh, Continuamos con esta cuarta unidad que corresponde a los textos no literarios y específicamente en lo que nos hemos detenido en las últimas clases. Esta ya es la cuarta clase de esta unidad. Nos hemos detenido en el texto argumentativo. El día de hoy, ya después de haber visto la estructura y características generales, estructura interna, externa, ahora lo que vamos a ver son algunos modos de razonamiento argumentativos. Lo que aprenderán hoy, el objetivo de esta clase va a ser conocer los principales modos de razonamientos argumentativos. Bueno, en primer lugar, en nuestra clase anterior, lo que aprendiste fue básicamente los objetivos de la argumentación y el tipo de argumento respecto a cada cual de uno de estos. En primer lugar teníamos el objetivo de convencer, para el cual se utilizaban argumentos lógicos racionales, y por otro lado teníamos el objetivo de persuadir, donde se utilizaban argumentos afectivos emotivos. Los primeros, obviamente, tenían que ver con aquellos aspectos cognitivos, mentales, racionales, lógicos, y por otro lado era todo aquello que se apelaba a todos aquellos que apelaban directamente a la emocionalidad y que se ocupan principalmente en en la publicidad para convencer a las personas de consumir ciertos productos. Se utilizan recursos como atribuir valores a los productos, valores humanos, así como la esperanza, la familia, la solidaridad, aspectos de este tipo, apelando, y lo mismo en la propaganda política, por ejemplo, o por ejemplo en campañas como la Teletón. Ustedes pueden encontrar principalmente argumentos afectivos emotivos. Básicamente, ¿qué son estos modos de razonamiento argumentativo? Y ustedes anoten esta definición, por favor. En una argumentación, el emisor puede optar por el uso de diversos modos de razonamiento para convencer o persuadir al receptor. Es decir, pueden usar distintos esquemas para vincular la tesis, recuerden lo que era la tesis, con los argumentos que entrega para respaldarlos. Entre ellos se cuentan los siguientes, que vamos a ver a continuación. En primer lugar tenemos la generalización. Básicamente, a partir de varios casos similares se establece una tesis general que se fundamenta en las características comunes de estos casos. A ver, veamos un ejemplo aquí y ojo, tomen nota tanto de la definición como del ejemplo, porque el ejemplo es mucho más eh, gráfico, mucho más práctico para que ustedes después puedan asociarlo a los distintos elementos que vamos a ver en las clases, o perdón, en las evaluaciones, cuando después estén en una prueba y estén buscando el contenido para asociarlo y poder reconocer en su prueba eh, algún elemento más simple teniendo el ejemplo, por supuesto. El ejemplo dice así: cada vez que voy a comprar a las tiendas de calle Arica, el producto que compro se rompe fácilmente. Eso me hace pensar que todas estas tiendas tienen sus productos en mal estado. Eh, ¿Por qué es una generalización? Porque en base eh, a una misma característica que se ha repetido en un par de casos, se asume que en todos los casos va a ser igual. Por ejemplo, esta persona que va a una calle llamada Arica a comprar productos, hay varios locales, en cada uno de estos locales que ha entrado a comprar, le ha pasado que su producto ha tenido una calidad baja porque eh, ha encontrado los productos que se rompen fácilmente. Por lo tanto, eso lo lleva a plantear, a pensar que efectivamente en todos los locales de esta calle se da esta situación, que todos los productos en esta calle, las tiendas de esta calle van a ser malos. Una generalización. Es lo mismo que dijera, por ejemplo, un ejemplo mucho más común como para ustedes, es que yo durante una prueba, un par de alumnos, unos 4 o 5 alumnos del curso, eh, copiaran durante la prueba.
cosa que no es así, por supuesto, ustedes lo saben. Y no debería pasar. Si ocurre este caso, yo lo detecto en un par de ocasiones, puedo generalizar y decir, todos los chicos del primero B copian en sus pruebas, cosa que no es así. Es una generalización, es un modo de razonar. Tenemos otra de las formas de razonamiento, que es de los modos de razonamiento, que es por causa. Y ojo, esto va a estar, tiene que estar en su cuaderno, porque para las pruebas es necesario que ustedes lo tengan y lo puedan identificar. No les reste tiempo el que tengan que estar buscando las clases, viéndolas nuevamente. Tienen que tomar apuntes en el momento y esto conservarlo en su cuaderno, y después cuando van a responder la prueba, ojo, no tienen que responder las pruebas sin apuntes. Tienen que tener los apuntes ahí, si es aplicación. Así que anoten esto. El razonamiento por causa, que es básicamente cuando se establece una relación causal entre dos hechos, afirmando que las razones son la causa de lo que se afirma en la tesis. Aquí tenemos un ejemplo claro. Dice, la madre de Cirilo fumó durante su embarazo, por eso Cirilo es un niño débil y con bajo peso. ¿Cuál sería la causa de lo que se está planteando de que es un niño débil y con bajo peso? La tesis es que esas características tienen su causa en que la madre de este chico fumó durante su embarazo. Hay una relación de causa-efecto. El efecto es que el niño es débil y con bajo peso, y la causa es que la mamá haya fumado durante su embarazo. Bastante simple, no reviste mayor complejidad este razonamiento, eh, este tipo de razonamiento argumentativo. Continuemos. Ahora tenemos el modo de razonamiento por signos. Aquí le llamamos signos, también llamado razonamiento sintomático. Permite llegar a una tesis o conclusión gracias a la presentación de signos o señales o síntomas que la confirman. Aquí asociamos el concepto signos o síntomas. Piensen, por ejemplo, cuando una persona está enferma, va al doctor. ¿Qué hace el doctor? En base a lo que puede ir identificando, en base a los datos y lo que se presenta, ya sea tos, inflamación de las amígdalas, dolor de estómago, dolor en alguna parte lumbar. En base a eso, el doctor saca sus conclusiones respecto a qué enfermedad se puede tratar. A eso se le llaman signos o señales, es algo que muestran algún síntoma que da cuenta de algo más. Veamos este ejemplo, dice, mi hija ha bajado sus notas, suspira todo el día, escucha solo música romántica. ¿Cuál puede ser qué puede estar demostrando estos síntomas? Estos son los síntomas: que la hija ha bajado las notas, que suspira todo el día, es que escucha solamente música romántica. ¿Cuál será la tesis que plantea la mamá? Y esto es súper cotidiano, dice, me tinca que está enamorada. Algo así de sencillo. O sea, no es tan sencillo al momento de estar afrontándonos a un texto, pero es este el tipo de razonamiento que funciona cuando hablamos de razonamiento por signos. Son síntomas, algunos elementos, fenómenos que nos dan cuenta de algo más. Esto, ojo, anotado en su cuaderno, chicos, específicamente tanto la definición como también este ejemplo. Vamos a continuar. Criterio de autoridad. Básicamente, la tesis se sustenta en la opinión de una autoridad en la materia. Y ojo, mucho ojo con esto, chicos, porque tiene que ser realmente una autoridad en la materia, si no caemos en una falacia, que es algo que después vamos a, a explicar y profundizar. Pero básicamente tiene que ser una autoridad en la materia. Entonces, para que alguien sea una autoridad en una determinada materia, tiene que ser una persona con conocimiento de causa, con estudios al respecto, ¿verdad? Por lo tanto, no cualquiera puede ser reconocido como una autoridad.
es decir, en el juicio de un experto o de una institución reconocida. Y aquí vamos a ver un ejemplo muy claro que dice, no debes decir hubieron alumnos que faltaron, sino hubo muchos alumnos que faltaron, de acuerdo con lo dictaminado por la Real Academia de la Lengua Española. Obviamente, la Real Academia de la Lengua Española es un organismo, una organización que obviamente hay una expertise en esta institución respecto a la materia. Está conformado por estudiosos del área de las lenguas, ¿verdad? Por lo tanto, tienen todo el conocimiento de causa para eh, ser una autoridad respecto a esta materia. No podría alguien, una persona común y silvestre, sin tener, digamos, estudios o estar ligado su quehacer a esta materia, como llegar y darnos una recomendación, una norma de manera con una autoridad real, si no es una persona, digamos, experto en el tema. Y aquí tenemos el razonamiento por analogía, que básicamente se fundamenta la tesis, y esto, hablando de analogías, es comparando dos conceptos. Eso es muy importante. Y tomen nota, por favor, y subrayen cuando pongan comparando dos conceptos, subrayen eso. Se fundamenta la tesis comparando dos conceptos o situaciones diferentes, pero que poseen atributos semejantes, características semejantes, lo que permite inferir ciertas conclusiones si se considera que lo que es aplicable para una situación lo es para la otra. Aquí tenemos un ejemplo, dice, si se advierten dos formas comunes entre la Tierra y Marte, se puede afirmar que en Marte, como en la Tierra, hay vida. Si la vida aparece en la Tierra relacionada con ciertos hechos que se dan también en Marte, se llega a la conclusión de la que misma relación se repite en este último planeta. O sea, si hay características comunes entre Marte y la Tierra, y en la Tierra hay vida, por ejemplo, podemos decir, ya, en Marte también podría haber vida. En este caso es una analogía un tanto descabellada, pero esa es la lógica, ¿verdad? Atribuir las circunstancias de acuerdo a la semejanza en características entre dos elementos, que si en este elemento se da cierta condición, en este otro también se va a dar. Por ejemplo, si yo tengo el primero A y el primero B, y yo establezco que en el primero B, dado que en el primero B hay muy buenos resultados académicos utilizando la estrategia pedagógica de, pongamos, establecer rutinas diferenciadas donde se haga comprensión lectora, aula socrática, y eso me ha dado muy buenos resultados académicos. Yo podría plantear que en el primero A también tendría que provocarse la misma situación, tendrían que haber los mismos resultados. ¿Por qué? Porque ambos cursos comparten una misma característica etaria, si tienen la misma edad, son el mismo curso, por lo tanto, aplicar la misma estrategia debería darme buenos frutos en ambos. Este es el último de los razonamientos argumentativos, de los modos de razonamiento argumentativos que vamos a ver el día de hoy. Después vamos a retomar esto, vamos a seguir ejemplificando y analizando textos. Por lo tanto, es importante que esto lo tengan en su contenido, lo tengan en su cuaderno, ¿verdad? Que lo hayan tomado apuntes y lo vamos a ir retomando posteriormente. Y la clase de hoy, lo que aprendiste fueron varios modos de razonamiento argumentativo. Nosotros vimos 5 modos de razonamiento argumentativo. El primero de estos era la generalización, cuando a partir de un par de casos específicos que se conocen, se hace una generalización total de las características de las cuales estos elementos disponen. Por causa es cuando hay una relación causal de causa y efecto
entre la tesis y los argumentos. Recuerden lo que se decía, que se planteaba en el ejemplo que el niño había nacido de una determinada manera, con ciertas características, producto de un hábito que tenía la madre de fumar durante su embarazo. Esa era la causa. Por signo es cuando son todas estas características que dan cuenta de algún fenómeno. Por ejemplo, cuando una persona se enferma, uno se da cuenta por el color de su cara, por su tos, por los dolores que presenta. Esos son signos de que algo está sucediendo. También teníamos por autoridad y que dijimos que específicamente la autoridad tiene que ser una autoridad, alguien realmente con conocimiento de la materia, un experto en la materia. Y por último teníamos la analogía, que es cuando hay una especie de comparación, perdón, una comparación entre distintos elementos que tienen algunas características en comunes y que se le atribuye las características de uno al otro por digamos, un razonamiento de compararlos, como decir que son circunstancias afines. Así que eso es lo que aprendiste en la clase de hoy. Vamos a seguir viendo todos estos elementos en distintas clases y les deseo un excelente día, que lo pasen muy bien y que continúen con esta semana de trabajo.